Ya. Queridos y queridas estudiantes, hoy día nos toca la clase Psicología de la Afectividad. Afectividad. Cuando hablamos de afectividad, nos referimos a la vida afectiva. Nos referimos a la experiencia que tenemos, que es subjetiva y que tiene que ver con la apreciación de cada uno de cómo nos sentimos. La afectividad es importante en el sujeto. ¿Por qué? Porque afecta nuestra personalidad, afecta nuestra conducta, afecta el día a día. Esta afectividad uno podría observarla en alguien de ver, a ver, veamos, ¿qué afectos predominan en esta persona? Puede ser que ella nos diga, sí, estoy con tristeza, estoy depresiva, me siento irritable, etcétera, ¿ya? O puede ser que nosotros solamente con mirar a esa persona nos damos cuenta más o menos de cuál podría ser su estado afectivo. Hay otros conceptos que se desprenden de la afectividad. Tenemos la emoción. Cuando hablamos de emoción son reacciones cortas, espontáneas y que tienen que ver con estímulos internos o externos. Nos acordamos de algo, nos dio risa. Vemos que alguien se cae, puede que nos dé risa. Bueno, o algunos nos sorprendemos. Ya vemos de repente que pasa un tipo y asalta a otro, nos quedamos como en blanco, ¿ya? Esas son emociones, son cortas, espontáneas y desaparecen cuando ya no hay un gatillante. Rabia, ¿ya? Puede ser, o intensa alegría. Sentimiento. Los sentimientos son un poco más estables, un poco más duraderos en el tiempo, tal como dice aquí, y muchas veces lo que sí nos compromete algún componente fisiológico. No es que nosotros no podamos dormir, o no podamos en general comer, o nos altere nuestro sistema cardíaco. Ya, tal como hablamos, por ejemplo, tiene que ver con sentimientos como, por ejemplo, si se muere alguien, ¿qué vamos a tener? No es una emoción, porque no es algo corto. El duelo involucra ¿qué? Un proceso. Y eso es un sentimiento que vamos a tener, en general, de tristeza durante mucho tiempo. Pero un sentimiento. Cuando hablamos de un estado de humor, estado de ánimo, o cuando hablamos, uy, el humor que tiene este tipo, ya, este es más permanente, mucho más duradero que el sentimiento. Y lo otro que tiene este es como la base, ya, es la base de nosotros. En general, no sé, no sé, la Paulina tiene un estado de ánimo bien depresivo, ¿ya? Hoy si el Felipe tiene un estado de ánimo, él es como bien alegre, es como bien para afuera, bien extrovertido. Eso como en general es lo que uno podría ver como estado de ánimo, ¿sí? El cambio del estado de ánimo es un cambio que compromete el sentimiento, las emociones. Puede comprometer lo fisiológico, el apetito, el sueño. Digamos, hay dos principales alteraciones del estado de ánimo. Cuando hablamos de estado de ánimo y hablamos de trastornos de esto, hablamos en general de depresión y de manía. Quizás manía a usted no le suena tan cercano, pero cuando hablan de bipolar, ahí yo creo que sí. Principales estados afectivos. Cuando hablamos de, lo primero que vamos a definir, ¿qué es ansiedad? Mucha gente dice, uy, me siento ansiosa. Tal como dice ahí, es un estado emocional, ¿ya? Es un estado que comprende emociones que muchas veces son desagradables, que muchas veces se asocian con ciertos cambios que comprometen nuestra fisiología. ¿Por qué? Nos da taquicardia, puede ser que nos contracturemos, estamos como que nos sentimos así como más alerta, como que prestamos atención a todo, como que nos sentamos como inquietas, ¿ya? Más preocupadas de lo normal. Aquí uno podría decir, ¿cuándo es una ansiedad normal y cuándo es una ansiedad patológica que uno ya debería consultar a un especialista? Cuando es una ansiedad normal, a grandes rasgos, podemos decir que hay un gatillante, hay algo, ya sea interno, que alguna preocupación, algo que me está pasando, ¿ya? O algo externo que produce esta ansiedad. Si hay algo que, entre comillas, tiene que ver con, hay un gatillante, este gatillante produce ansiedad, pero esta ansiedad todavía es controlable, este gatillante desaparece, ¿ya? Por lo tanto, y la ansiedad desaparece, podemos decir que es normal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros terminamos la universidad y tenemos que hacer el examen de grado.
El examen de grado, por más que uno diga, no, si no es tan complejo, es como una prueba o una, no sé, causa ansiedad. ¿Ya? Entonces ahí el gatillante es el examen de grado. Es normal que frente al examen de grado nosotros estemos quizás 1 o 2 semanas antes un poco ansiosos. Ya vamos a estar un poco como inquietos, pero no es que estemos con taquicardia, así no que con sudoración todos los días. Ya eso no sería normal. Pero sí vamos a estar inquietos, vamos a estar mucho más atentos, quizás ya no vamos a dormir tan bien y nos va a dar vuelta el examen de grado, pero no va a ser, digamos que, a convertirse tanto en que no nos deje comer y no nos deje dormir. ¿Ya? Ahí sería ya una ansiedad patológica, ahí tendríamos que consultar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos podría llevar a bloquearnos. ¿Ya? Una ansiedad patológica muchas veces hace que uno no tenga las herramientas para enfrentarla. La ansiedad normal no, porque uno se adapta y de alguna manera uno trata de ver cómo enfrentar esta situación, este efecto adverso o esta situación que es desagradable para alguno de nosotros. Otra cosa, la ansiedad normal también podemos decir que es proporcional al gatillante. Es decir, examen de grado es importante para mí. Por lo tanto, puede ser que tenga una ansiedad, pero debe ser como al tamaño de lo que implica este logro para mí. ¿Sí? No va a ser que, no es lo mismo dar una prueba que hacer un examen de grado. ¿Se refieren a eso? Cuando hablamos de una ansiedad patológica, no. Dar una prueba, dar un examen de grado, me produce lo mismo. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos cuando hablamos. Ansiedad normal, yo creo que todos hemos tenido ansiedad normal. Frente a una prueba, frente a un examen, es proporcional en general, y cuando desaparece este gatillante, dimos el examen de grado, nos sentimos bien, ¿ya? Y todo lo que habíamos sentido, esto que nos pasábamos rollo, que no podíamos dormir, que no podíamos comer, retorna todo a la normalidad. En cambio, en una ansiedad patológica no necesariamente puede aparecer al día siguiente otro detonante, otro gatillante, que puede ser, no sé, ay, ahora yo estoy ansiosa porque tengo que dar pega. Entonces, en general, siempre en las personas con ansiedad patológica no van a encontrar, la mayoría, cualquier cosa les va a generar malestar, y no es proporcional en general al gatillante. No tienen herramientas, no son capaces de adaptarse, ¿ya? Y en ese momento estaríamos hablando de algo como un trastorno. Cuando hablamos de algo distinto, hablamos también de la depresión o ánimo depresivo. Aquí lo que pasa, hay una disminución del estado de ánimo. El sujeto la vive con sentimiento de tristeza, y muchas veces también esto compromete el dormir, el comer, la sexualidad, compromete también lo motriz, compromete también el grado de atención y concentración en sus actividades. ¿Qué es anedonia? Este término lo puse más que nada porque puede que ustedes lo escuchen en algún momento. Anedonia tiene que ver con la pérdida del placer. Por ejemplo, a mí, Andrea, a mí me causa mucho placer quizás hacer ejercicio. Me causa placer comer cosas dulces. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo estoy en una depresión o en un episodio depresivo? Las personas cuando están pasando por este proceso están con anedonia. ¿Qué quiere decir? Que yo si estoy con un episodio depresivo y me dice, está con anedonia, eso quiere decir que yo frente a hacer ejercicio ya no me genera nada, me da lo mismo. ¿Qué pasa frente al comer cosas dulces? Tampoco. Entonces ahí uno podríamos decir, está con anedonia, ¿ya? Por lo tanto uno tendría que decir, ¿qué cosas te generan placer? Y esas cosas siempre te van a generar placer. Entonces, vamos, por ejemplo, vamos de carrete, ya. Después una persona depresiva, cuando le dice vamos de carrete, ya no quiere de carrete. O dormir, me encanta dormir. La persona depresiva ya no quieren dormir, ya no les causa lo mismo que antes. Algo ha cambiado. Luego, como para ir resumiendo, ir entrando en el tema que me interesa, síndromes afectivos, ¿ya? Cuando hablamos de todo relacionado con síndromes afectivos, tenemos, tal vez como vimos, los depresivos, ¿ya? Que son los que están hacia abajo, es decir, todo en general está disminuido. ¿A qué me refiero con disminuido? La timia tiene que ver con, cuando hablamos de timia, hablamos de estado de ánimo. El ánimo en las personas depresivas está disminuido, ¿sí? Cognición, la capacidad de atención, la capacidad de concentración, etcétera. Todo lo que tenga que ver con nuestros procesos cognitivos están más lentos, están disminuidos. Cuando hablamos de la psicomotricidad también, con nuestra manera de
movernos, nuestros gestos, todo nuestro cuerpo ya está también todo enlentecido en la depresión. Y nuestro ciclo biológico, el sueño, la alimentación y nuestra libido también está disminuido y en algunos casos casi desaparece, ¿ya? Eso es una depresión, por decirlo así, a grandes rasgos. Cuando hablamos de un bipolar, el bipolar por lo general pasa por un estado, por eso que hablamos bipolar. El bipolar puede ser un poco depresivo a veces y después se alterna con periodos más maníacos. Maníaco, ¿qué quiere decir? Los maníacos, cuando te hablan, oh, está con una manía o está maníaco, quiere decir que todo lo que hablamos anteriormente con estos parámetros están aumentados. Son personas que están, tal como dice aquí, el ánimo alto, ¿ya? Ustedes la van a encontrar siempre como exaltados, siempre como eufóricos, siempre como contentos, y a ustedes les va a contagiar como que tanta energía. En lo cognitivo siempre van a estar así como con muchas ideas, con muchas cosas, muchas veces así como muchos proyectos a la vez. En la psicomotricidad también son personas que son como muy ya aceleradas al hablar. Los gestos también son como así expansivos, ¿ya? En lo biológico son personas que duermen poco, ¿ya? Personas en general que aquí la alteración de la alimentación generalmente comen poco, y en la libido es que muchas veces podría ser que estuviese también aumentada, ¿sí? Pero en general lo que más se ve en este caso es el sueño, duermen muy poco, pueden dormir 4 horas, ¿ya? En general al día. Por eso son personas que generalmente siempre están así como uno podría decir, arriba de la pelota. Y los mixtos más que nada son eso, por los que yo decía que muchas veces se alternan entre lo depresivo y lo maníaco. Aquí más o menos revisamos a grandes rasgos, ¿ya? Cuando hablamos de una depresión, las depresiones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Generalmente los síntomas son, por lo menos tiene que tener, lo que dije anteriormente, un periodo por lo menos de 2 semanas. El estado de ánimo es depresivo la mayor parte del día, casi a diario. Hay una disminución marcada del interés o de la capacidad, tal como le dije, para sentir placer. En casi todas las actividades que antes le generaban placer, ahora ya en general ya nada le interesa. Hay pérdida importante de peso muchas veces, o lo contrario, aumentan de peso. Es decir, el comer se ve alterado, puede ser hacia menos o puede ser más. Hay también insomnio, ¿ya? También se altera su sueño, ya sea poco o mucho, hipersomnia casi todo el día. Muchas veces hay un retraso psicomotor, hay falta o pérdida de energía, en general ya no tienen ganas de hacer nada. Hay sentimientos excesivos, inapropiados, muchas veces son personas que se sienten como culpables, se sienten inútiles, ¿sí? Si hablamos de distimia también lo quise poner más o menos más que para que ustedes algo ubiquen, tiene que ver, aumenta generalmente el grupo de edad de 35 a 45 años. Esto se da más o menos entre hombres y mujeres, a veces más por lo igual. Generalmente se presenta puede haber sido en adolescentes que tuvieron algún episodio depresivo y puede que cuando ya sean adultos podrían tener alguno de estos 2 cuadros de depresión. Aquí la diferencia es que en la distimia los síntomas perduran por lo menos 2 años o más. Esa es la diferencia. La depresión, la sintomatología, todo lo que yo, el ánimo depresivo, así como esta tristeza, esta como no gana de hacer nada, esta alteración entre el sueño, alteración en el comer, es mucho más pronunciada, pero dura poco tiempo. Tal como ven aquí, podría ser 2 semanas. En cambio, la distimia ya es como más leve. Todo lo que yo le dije anteriormente es mucho más leve, ¿ya? Como a veces pasa desapercibido, no se nota mucho, pero puede durar 2 años. ¿Ya? El estado de ánimo, tal como les dije, la mayor parte también es como depresivo, lo mismo que lo anterior, pero los síntomas son más leves, es más difícil de darse cuenta. Y lo otro, el trastorno bipolar, en general la edad de inicio es frecuente entre los 12 a los 25 años de edad. Aquí en general se habla mucho de que existe una
predomina mucho aquí lo genético, ¿ya? Cuando han habido papás, mamás, en general antecedentes de bipolar en la familia, hay que poner ojo en torno a que podría existir hay un porcentaje, digamos, de la genética que se hereda. Lo otro, aquí el episodio maníaco es como lo mismo que lo otro, pero aquí es elevado. En el otro hablamos de una persona que ustedes le ven sus rasgos, en general demacrados, son pacientes de que ustedes le ven los ojos hacia abajo, tristes, se le ve aquí esto muy abajo, ¿ya? En cambio, el paciente maníaco son pacientes atentos, son pacientes concentrados, son pacientes que en general son como contagian mucha energía, son pacientes que ustedes ven que no, tal como les dije, que están arriba de la pelota siempre. Otra cosa importante, también el paciente bipolar es muy parecido de repente a como se confunde mucho a veces con algunos rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque ustedes lo escuchan y muchas veces son pacientes que se aman, que hablan muchas veces de muchos proyectos, de grandiosidad, de plata, de dólares, ¿ya? También son habladores, ¿ya? Y generalmente hablan muy rápido y hablan muchas cosas a la vez. ¿Qué otra cosa? Se distraen fácilmente. La actividad psicomotriz también está muy alterada. Y muchas veces ellos lo que sí, ellos hacen, tal como les dije, muchas actividades placenteras a la vez. Vamos de aquí nos vamos a tomar un trago, de ahí nos vamos a la disco, de ahí seguimos en la mañana, nos trabajamos, nos juntamos en una reunión, es decir, planifican como 1000 cosas a la vez. Y ustedes dicen, ¿de dónde sacan tanta energía? ¿Por qué? Porque son pacientes que duermen poco. Ya. Luego, si pasamos a los cuadros de ansiedad y angustia, podemos ver que la angustia normal y la angustia patológica. Tal como vimos delante, la angustia normal está originada por una verdadera situación de riesgo, ¿ya? Es proporcional a la amenaza, ¿ya? Y lo otro generalmente es adaptativa. La angustia patológica, muchas veces uno no sabe de dónde, por qué surgió, por qué me siento angustiada, porque ansiedad y angustia muchas veces se utilizan de manera parecida, es decir, se utilizan como sinónimos, ¿ya? Así que cuando hablamos a veces de ansiedad y angustia, hay unas pequeñas diferencias, pero en general son muy pocas. La angustia, por lo tanto, tiene que ver con esto que uno no sabe de dónde, cuando es patológica. Tal como les dije, desaparece el gatillante y a veces todavía me siento angustiada, qué raro, si ya di mi examen de grado, ya no hay nada que me angustie, no hay nada, pero sigo angustiada, ¿ya? Me produce malestar, es decir, me molesta el funcionar diario, se nota que estoy todo el día angustiada, muchas veces me paraliza, bloquea, no me deja hacer cosas. Bueno, aquí puse otros conceptos que también son importantes, pero me interesa ver esto, que es mucho más frecuente y que de repente uno tiene como que puede confundirlo, y a veces es importante también saber manejar, qué hacer frente a esto. El trastorno de pánico. El trastorno de pánico es entendido, bueno, como una enfermedad, ¿ya? Donde el sistema de alarma del organismo se activa sin razón aparente. ¿Por qué? Tal como yo les dije, a uno, cuando uno siente ansiedad o siente angustia, generalmente cuando es normal es por algo, ¿ya? Me asaltaron, o yo vi un tipo que me viene siguiendo y me siento ansioso, me da taquicardia, me empezó a sudar, es normal, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Mi organismo activa una serie de alarmas, digamos, o activa una serie de herramientas para protegerme. Pero en este caso, aquí no hay nada. Yo puedo estar sentada en este momento, así haciendo clase, y me viene bueno, en este caso, vamos a ver, me viene una crisis de pánico. Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya? El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que causa ataques de pánico y son sensaciones repentinas de terror. Cuando hablamos de crisis de angustia o crisis de pánico, ¿ya? Estas pertenecen al trastorno de pánico. Por eso que las planteé al principio, trastorno de pánico, y son originadas por varias crisis de angustia o crisis de pánico que le dice la gente. Cuando hablamos de estas crisis, de repente tienen inicio brusco, ¿ya? E inesperado. Yo puedo estar haciendo clase y de repente me aparece. ¿Ya? Terminan bruscamente, no duran mucho, tal como dice, minutos, es horas, generalmente son cortas, y lo que me produce son un terror a morir, ¿ya? Como que me voy a volver loco. Tengo miedo de que va a morir, tengo miedo como que me va a dar un infarto,
me voy a caer, me voy a desmayar o me voy a volver loca. Tal como dice aquí, ¿cómo se produce? Aquí dice, situación desencadenante puede ser que sea interna, una preocupación, algún pensamiento que se me vino, o externa, ¿ya? Algo que vi, algo que yo pienso que puede estar algo observando de repente, ella es una amenaza. ¿Ya? La percibo como algo que me puede dañar. ¿Qué me va a producir eso? Temor, ¿cierto? Al tener temor, mi cuerpo va a generar estas sensaciones que son normales frente al pánico, frente al terror, ¿ya? Que son un poco exacerbadas. Pero mi cuerpo, porque mi cabeza, por decirlo así, y mis afectos empiezan con temor, como una angustia, como una opresión. Y eso que empieza, mi cuerpo, taquicardia, sudoración, empiezo a sentirme, me siento más pálida, sensación de desmayo, etc. ¿Eso qué pasa? Interpretan o significado catastrófico. Esas sensaciones corporales exacerbadas hacen pensar que me voy a morir, que me voy a volver loca. Lo peor que puede pasar, ¿ya? Eso es lo que yo estoy pensando en este momento, porque estoy ensimismada en mis afectos, en mis sensaciones corporales y en mis pensamientos, ¿sí? Entonces esto me produce una crisis de pánico, ¿sí? Acá lo mismo. Se inicia una falta de aliento. Comienza la ansiedad. Siento que mi respiración se acelera. Los músculos se me empiezan como a fatigar, se me empiezan a dormir los brazos, ¿ya? Empiezo a sentir como el falta del aliento, me cuesta para respirar. Me aumenta la ansiedad. ¿Por qué? Yo al sentir que me falta el aliento, al no sentir el cuerpo, ¿qué voy a pensar? Que voy a tener un infarto. Y eso genera al mismo tiempo, es todo como que se retroalimenta, ¿ya? Mi mente, mi cuerpo, mi afecto, etcétera, esto aumenta la ansiedad, la respiración se vuelve más rápida, los músculos se cansan más, hasta que llega un ciclo en el que yo ya me estoy volviendo loca o me desmayo de crisis de pánico. ¿Cuáles son las causas del trastorno de pánico? Pues hay causas biológicas, muchas veces dice que puede haber una cierta desregulación de la función del sistema nervioso central. Hay causas psicológicas que tienen que ver con que hay personas que tienen dificultad para sobrellevar ciertas amenazas, tanto en lo interpersonal como entre comillas en el contexto. ¿Qué factores pueden facilitar que ocurra esta crisis de pánico? Habría que sospechar de quizás consumo de drogas, consumo de alcohol, o puede haber un síndrome de privación de alcohol, consumo de pastillas para adelgazar, consumo excesivo de cafeína, todo lo que como que me causa ansiedad, demasiada cafeína, demasiada bebida energizante, demasiada Coca-Cola, o unas mezclas que se hacen. Consumo de tabaco, pero no de cigarrillos, de tabaco. Enfermedades físicas a veces también tienen causas físicas, tal como le dije, tiroides, a veces una hipotensión, baja la presión arterial, a veces problemas con el azúcar, ¿ya? Una hipoglicemia puede ser, asma o también trastornos del ritmo cardíaco. Ejercicio físico extenuante me podrían causar una crisis de pánico. Trasnochar en exceso y situaciones a veces muy estresantes. En general, ¿cuáles son los síntomas? Tal como dije delante, uno podría, no sé, si ustedes, por ejemplo, están frente a adolescentes o frente a una persona, podría ser que ellas o ellos manifiesten mareos o sensación como de vacío en la cabeza. Podrían tener una sensación o debilidad o como, ay, me voy a desmayar, ay, estoy sudando, estoy sudorosa, tengo temblores o escalofrío, hormigueo, siento como que el brazo se me durmió y justo de repente es el brazo izquierdo. O le vienen oleadas de frío y de calor, ya pueden tener náusea o malestar abdominal, ¿ya? Y entre lo emocional, si ustedes le preguntan qué siente, van a decir, tengo miedo a morirme, ya tengo miedo a perder el control o a volverme loco, tengo miedo a como a despegarme de sí mismo, como que estoy como flotando. ¿Ya? Hay varias sensaciones en general que tienen que ver con eso. Y dentro de lo cardiovascular, palpitaciones, aumentar los latidos, sienten como que el pecho oprimido, como que ustedes quieren hablar con ellos. Ustedes lo ven como que estuviesen dando un infarto. ¿Cuál es el tratamiento para un trastorno de pánico? En general, consulta psiquiatra porque hay medicamentos que pueden ayudar a disminuir estos cuadros.
consulta al psicólogo para psicoterapia y muchas veces educación en torno al trastorno. ¿Por qué? Aquí le puse algunos como, no sé si se pueden llamar tips, con respecto al trastorno de pánico. Por ejemplo, hay que decirle, no te vas a desmayar ni tampoco te vas a morir de un ataque de pánico, y recordarle eso. Retirarlo a un lugar tranquilo. Hay que tratar de que ojalá respire. Ese es uno de los mayores beneficios o en general que podemos hacer nosotros como desde afuera. Tratar de que se concentre en su respiración, porque están muy concentrados en sus sensaciones corporales. Ellos piensan que, tal como dice, infarto al miocardio, generalmente se duerme el brazo, como que hay palpitación, le cuesta para respirar. Entonces ellos que piensan, un infarto, ¿ya? O no controlan su cuerpo, se van a volver locos. Entonces la idea es que tratar que vuelvan nuevamente, que se concentren en ustedes, que traten de respirar, o a veces ustedes dicen, aprieta un músculo, relájalo. Aprieta, relaja, ¿sí? ¿Ya? Algunas de esas cosas. Es importante que ustedes no lo juzguen, ¿ya? Le preguntan si necesita ayuda, ¿ya? Especialmente lo más importante, tal como yo les dije, es instarlo a que respire, que se concentre en usted. A ver. No te vas a caer, si no te vas a desmayar, yo estoy aquí contigo, ¿ya? Tratar de que se sienta contenido, de que se sienta seguro, ¿ya? Y tratar de ir haciendo, y no decirle relájate, sino que ir respirando con esa persona, ¿ya? Respirando, respirar con esa persona, eso, y tratar, si no, de instarlo a que contraiga los músculos, que los suelte, que los contraiga. Ya, eso va a hacer que de alguna manera se distraiga de sus sensaciones, de lo que estaba pensando, y se concentre solo en ustedes, o lo que ustedes le están diciendo. Ya. Y el último tema, que yo creo que es importante que igual lo veamos como para ir cerrando, es suicidio en adolescente. ¿Por qué en adolescente? Tal como dice aquí, en Chile, a nivel nacional, el episodio depresivo en la población adolescente ha ido aumentando, ¿ya? Tal como vemos aquí, solo la mitad de ellos son pesquisados en este cuadro cuando hablamos de episodio depresivo, y solo entre el 20 al 50 accede a tratamiento. Y el problema de esto es que después, estos adolescentes, cuando no son detectados, podrían tener ya un cuadro depresivo mayor cuando son adultos. Por otra parte, el suicidio también constituye la tercera causa de muerte en el tramo, en cual 10 a 24 años. Pese que hay muchos factores que están asociados, en general el episodio depresivo no es lo más importante. Bueno, debido a la relevancia que tiene este problema, el Ministerio ha propuesto como objetivo en general en salud, uno de los objetivos es disminuir la tasa de mortalidad en un 15%, ¿ya? En los adolescentes, para que vean lo importante que es. ¿Qué características tienen los adolescentes que intentan suicidarse? Tienen un carácter habitualmente, uno podríamos ver que podría ser habitualmente manipulatorio, intenta centrar la atención en sí, ¿ya? En su problema. Trata de que ojalá crear sentimientos en su alrededor de culpa, trata de movilizar a todos los que estamos alrededor de ellos, ¿ya? Sin embargo, también el intento de suicidio a veces representa con frecuencia un pedido desesperado de ayuda. ¿Cuándo? Porque cuando muchas veces tienen que ver con sus necesidades. Los adolescentes tienen muchas necesidades afectivas, pero no saben cómo comunicarlo. Por lo tanto, están pidiendo de manera desesperada que los ayudemos. También se puede entender la conducta suicida como expresión de la mayor sensibilidad. ¿Por qué? Recuerden que el adolescente ya está en este periodo de mayor vulneración, digamos, psicológica. Imagínense todos los cambios por lo que está pasando. Todo lo que está pasando del cambio de niño a adulto, cambios hormonales, etc. Por lo tanto, está en un periodo de mayor sensibilidad y de menor desarrollo todavía de su capacidad de autocontrol. Y obviamente menos es capaz de darse cuenta de las consecuencias de sus actos, todavía. Los intentos de suicidio suelen presentarse en jóvenes muchas veces con autoestima baja o con autoestima un poco inestable, que tienen dificultad para expresar sus emociones, tienen dificultad para modular sus impulsos agresivos, no lo saben controlar. También lo mismo, no tienen muchas habilidades sociales, les cuesta relacionarse con los demás, se aíslan, y sienten muchas veces como sentimiento de desesperación, como que están solos en el mundo. Entre los factores de riesgo a considerar, especialmente en la etapa adolescente, es importante considerar cuando no ha habido intentos de suicidios previos, hay que poner ojo en ese adolescente.
Cuando tienen familiares o algún tipo de figura pública que ellos en general idolatran y han cometido suicidio, también hay que tener ojo. No es que estemos hablando que si el papá se suicidó o la mamá se suicidó se hereda, no. Pero muchas veces esto tiene gran influencia, un factor de riesgo importante en los adolescentes. También es importante considerar cuando hay alteraciones en el comportamiento sexual, cuando son muy precoces, cuando hay promiscuidad, cuando hay embarazo no deseado, aborto, y cuando de repente ustedes se enteran de que han sido abusados sexualmente. Si hablamos, por ejemplo, del colegio, cuando uno observa que el estudiante ha tenido como variación en su comportamiento escolar, ya deterioro en el rendimiento, o puede ser que de repente se arranca del colegio, hay desajuste vocacional, dificultad para relacionarse con los profesores, ya hay cambios, ustedes algo notan en ellos, o se ponen violentos, o son víctimas, o pueden ser el victimario en relación con su compañero, les cuesta adaptarse muchas veces a determinados regímenes escolares. O cuando tienen compañeros de estudio con conducta suicida. Si hay un compañero o algún amigo que se ha suicidado, también hay que tener ojo con eso. Dificultades socioeconómicas. Cuando en el hogar hay demasiada permisividad, ¿ya? Especialmente frente a conductas antisociales. Padres que los dejan, que hagan lo que quieran, salen en la noche, pueden ser agresivos, salen con los amigos, llegan de madrugada, etc. Falta de apoyo social, cuando tienen acceso a las drogas, cuando tienen acceso a armas, o muchas veces cuando, especialmente en la adolescencia, hay trastornos de humor y cuando hay esquizofrenia. Aquí en general, los principales predictores de un riesgo suicida, ¿ya? Esto aquí hablamos en general, adolescentes, adultos en general. Cuando ya tiene una persona un trastorno mental, ya sea una depresión, un trastorno bipolar o una esquizofrenia o un consumo de sustancia, esa persona tiene un riesgo un poco más alto que los demás de tener un riesgo suicida. Cuando ha tenido intentos anteriores, esa persona tiene mucho más riesgo que los demás. Cuando alguien en la familia se ha suicidado, también hay que tener ojo. Cuando alguien se ha muerto, ¿ya? Dentro de la familia, especialmente alguien significativo. Bueno, también muerte. Cuando la persona se siente como sola, tal como les dije, familia en general que los dejan un poco abandonados, ¿ya? O cuando alguien tiene una enfermedad física grave, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de adultos, un cáncer o enfermedades de repente sí que aparecen, pacientes de repente con diabetes, que en general no tienen la capacidad no saben qué hacer, ¿ya? También podría ser un factor de riesgo. ¿Cuáles son los mitos en general que hay con relación al suicidio? 1. El que si quiere matar no lo dice, ¿ya? En cuanto a esto, podemos decir que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. 2. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen alarde. Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de alardosos, pues son personas a las cuales le han fracasado los mecanismos de adaptación y no encuentran alternativas. Tercer mito. El acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ello, solo mediante el sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para el abordaje adecuado. ¿Qué es lo que nos dice? Se dice que el sentido común nos hace asumir una postura paciente, si somos capaces de escuchar y tenemos los deseos reales de ayudar a la otra persona a encontrar soluciones, ya se habrá iniciado, dicen, la prevención. Cuarto, el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. No, toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como un síndrome pre-suicidal. Consiste en se contraen los sentimientos, se contrae el intelecto, se inhibe la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas y las reservan para sí. Existen también en ese periodo de cuando lo están pensando, fantasías suicidas. Y la idea es que todo lo anterior, todo ese periodo en el cual está esa persona, sea ojalá detectado y ojalá se pueda evitar que la persona se suicide. Y quinto, el suicida desea morir. No,
El suicida está ambivalente, desea morir si su vida continúa de la misma manera, pero desea vivir también por un lado si se produjeran cambios en ella. Por lo tanto, la idea en este cambio, en esta como ambivalencia, es ojalá inclinar la balanza hacia la vida. Y lo último, frente a un riesgo inminente de suicidio. En general se aconseja que se debe solicitar, tal como digo, cuando es un riesgo inminente, se debe solicitar ayuda en forma inmediata, ¿ya? Intentar llevar a la persona a un servicio de urgencia o llamar a carabineros, y mientras tanto es importante no dejarlo solo. Por ningún motivo hay que dejar sola a una persona que está con un riesgo inminente de suicidio. Es necesario que la persona se sienta acompañada. No hay que hacerla sentir culpable, no hay que juzgarla en ese momento, no hay que desestimar sus sentimientos. Hay que expresarle apoyo, comprensión, hay que permitirle que exprese sus sentimientos y por último hay que tratar de reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida. Creo con eso hemos terminado.